Y con esto vamos a pasar a la siguiente presentación. También tiene, digamos, como análisis una política, ¿no? En este caso, la evaluación de la efectividad de las medidas de adaptación al cambio climático relacionadas al agua para uso poblacional como una estrategia para afrontar la vulnerabilidad al cambio climático en las regiones de Lima y Callao. Le damos la palabra a Jorge. Le vamos a dar un fuerte aplauso mientras busco su presentación. Voy a presentar a Jorge. Jorge es magíster en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Amazónicos por la Flaxo, Ecuador, magíster en Economía Ambiental y de Recursos Naturales por la University College London de Reino Unido. Se ha desempeñado como especialista en gestión de proyectos en USAID, Perú, como gerente de proyectos en la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, como consultor y representante asistente en el Perú en la ONU para FAO, y actualmente se desempeña en la Universidad Ruiz de Montoya como coordinador del Grupo de Investigación en Economía y Cambio Climático. Adelante, Jorge, tienes 15 minutos. Ok, muchas gracias. No temas en llamarme si es que pasan los 10 minutos y no te veo, por favor. Genial, sí. Ok, bueno, entonces el título es más o menos autoexplicativo. Lo que vamos a hacer es presentarles una evaluación de 2 medidas de adaptación, concretamente de un conjunto de 5 medidas. En verdad son muchas más, pero ahora les voy a explicar los detalles para atender al cambio climático desde la perspectiva de adaptación en el sector de agua para consumo humano, en poblaciones vulnerables de Lima y Callao. Entonces aquí tenemos varios conceptos que vale la pena que vayamos introduciendo, y lo voy a hacer de manera muy corta, muy reseñada, porque tenemos muy poco tiempo. Cambio climático, tenemos adaptación, tenemos población vulnerable, tenemos vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Okay. A la siguiente, por favor. Démosle clic, 1, 2, 3, 4. Este es el equipo. Quien les habla, Pablo Rojas, un colega egresado como yo de la PUC, que es experto en métodos cuantitativos, y un colega venezolano de una universidad hermana a la nuestra en Venezuela, una universidad jesuita, que es biólogo y magíster en ingeniería ambiental, y los tres somos docentes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El financiamiento corrió por cuenta del Vicerrectorado de Investigación. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a mostrarles los objetivos. Vamos una más, por favor. Mostremos toda la pantalla, una más, y ahí está. Ok, entonces, obviamente queremos cuantificar el impacto de las medidas de adaptación, de las 2 medidas que ahorita mismo les cuento cuáles son. Y no solamente queremos ver ese impacto y ver si efectivamente estamos frente a medidas que ayudan o no ayudan en la lucha contra el cambio climático desde la perspectiva de adaptación en poblaciones vulnerables del Lima y Callao, sino que también queremos contribuir, ojalá así sea, a la formulación de políticas de Estado para una efectiva adaptación de los hogares más vulnerables. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, ok. Listo. Comenzamos. O sea, me gustaría comenzar resaltando que nosotros partimos de un instrumento, de un documento de política, que es el informe final. Las siglas son Grupo de Trabajo Multisectorial GTM de las NDC. Las NDC son la manera como el Perú se organiza para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Son las acciones que el Perú toma para cumplir con la meta de combatir el cambio climático desde sus efectos, desde sus causas hasta sus efectos. Como ustedes pueden ver, este informe tiene 91 medidas de adaptación al cambio climático, las siglas son MACC. Hay un grupo más de medidas de mitigación, 62, pero nuestro foco son las medidas de adaptación. 30 pertenecen de esas 91 al sector agua. Un poquito más abajo, una más, por favor. De esas 30, 10 están referidas a agua para uso poblacional, es decir, para consumo humano. Hay para riego, hay para hidroenergía, etcétera, etcétera. Y de esas 10, 5 están referidas a la oferta. Como ustedes pueden ver, una más, por favor. Una más, y ahí lo que van a ver es justamente lo que estamos seleccionando, las medidas de oferta.
de agua para uso poblacional. De esas 5 medidas, por favor pasemos lista de las 5 medidas que están abajo. 2, una más. 3, una más. Una más y una más. Listo. Una más, por favor. Y no tengo tiempo de leer las 5, pero nosotros nos estamos, creo, concentrando en las 2 más importantes. La primera tiene que ver con la la captación y el almacenamiento de agua cruda, agua sin tratamiento, ¿no? Que después, entonces, esa es la primera. Démosle clic, por favor, para que aparezca resaltada la primera medida. Y esa agua sin tratar después es usada por la tercera medida. Démosle clic, por favor, que es la producción de sistemas de agua potable. En mi impresión son las más importantes y creo que el enfoque que vamos a presentar ahora permite hacer la réplica de, de esta aproximación al resto de medidas, no solamente del sector agua, sino de algún otro sector más. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá, 3 hechos estilizados muy rápidamente, no quiero detener acá, pero lo que muestra la línea verde es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha venido incrementando. Ustedes pueden ver la línea punteada en color verde que tiene su eje en el lado derecho. Después tenemos en azul cómo se está incrementando el nivel del mar respecto del año en que comienza a monitorearse con métodos satelitales, y después en rojo y amarillo ustedes pueden ver la franja en la cual se mueven los valores mayores de las anomalías en términos de temperatura. Ojo, parecería que entre el año 2020 y 2021 hay un descenso, pero no hay tal. Lo que pasa es que cambian las bases. Cambian los años bases. Para el primer periodo, hasta 2020, el año base corre hasta 2010, desde 1981, y para el segundo periodo, que parte en 2021, el periodo es 1991-2020. Por eso es que parece que hubiera una reducción, pero no hay tal. No sabía cómo graficarlo, mil disculpas. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, y estos son algunos hechos estilizados para el Perú. También se constata que en el Perú tenemos incremento de las temperaturas máximas medias y las mínimas en promedio también, con niveles consistentes con lo que ocurre a nivel global. Eso es bien curioso. También hay cambio en los patrones de lluvia bastante significativos, ¿no? 30-40% por encima del promedio es significativo, o 20-30% por debajo, como ocurre en la selva norte, también lo es. Y eso es lo que pasa con el cambio climático. No solamente incrementa la temperatura promedio, sino que también lo que hace es que trastoca todos los patrones de temperatura, de vientos y de precipitación, y periodos secos que ocurren con una mayor intensidad que los periodos húmedos. Y un último hecho estilizado tiene que ver con la reducción en el número promedio de horas de acceso al servicio de agua potable en Lima y Callao, que en el año 2023, en el año 2007 estuvo en 20.23 horas y bajó a 19.76 horas en 2020. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, no me voy a detener mucho acá. Lo único que quiero hacer es, ya hicimos el nexo entre cambio climático y bienestar del ser humano, pero falta hacer el nexo entre agua y bienestar o desarrollo. Y la entrada que he elegido es la más sencilla, en mi opinión, y la más obvia, no sé si la más sencilla, pero la más obvia. Son los ODS, ¿no? Y concretamente el ODS número 6, que aborda el tema de agua y saneamiento, una de cuyas metas es que en 2030 el acceso sea universal y equitativo, es decir, que toda la población global acceda a agua potable y que lo haga a un costo razonable. Y finalmente un indicador muy interesante que tiene que ver con el porcentaje de la población que accede a este servicio. Ahí tienen un mapa en el que se muestra, mientras más azul sea el tono del color, eso significa que ese indicador, el de porcentaje de la población con acceso a agua segura, es mayor. Y ustedes pueden ver que en el norte eso pasa, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, y en el sur global la historia es completamente diferente. El Perú, si hacemos un zoom, está en amarillo. Mientras más intenso es amarillo, es peor el desempeño de este indicador, y podemos ver que eso pasa en México, por ejemplo, y pasa en países de la África subsahariana.
El Perú está, en América del Sur, el Perú está solamente por encima de Surinam. Todos los demás, todos están por encima de nosotros. Colombia, Chile está con niveles de 99% de acceso, ¿no? Casi como Canadá. En fin, y Brasil con niveles de 87%. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, estos son algunos hechos estilizados que eh, nos dan idea de la importancia del tema. Nos toca ahora hablar acerca de vulnerabilidad. No hay tiempo para entrar en detalles de este mapa, de lo que significa, pero la idea detrás de estos mapas es que Lima en general, bueno, el Perú en general es un país vulnerable. Y Lima lo es también. Si ustedes se fijan, ¿podemos dar un clic, por favor? Ok, en ese círculo que estaba rodando se ubica Lima y concretamente la cuenca del río Rímac. Cuanto más rojo, quiere decir que mayor es el problema de escasez, que escasez es mucho mayor que estrés hídrico. Debajo de la cuenca del río Rímac, la cuenca del Lurín, se muestra un color un poquito menos rojo, un poquito más rosado. Eso significa que esa cuenca está bajo estrés hídrico, pero repito, la cuenca del río Rímac está bajo escasez, ¿no? La categorización es escasez. Y en el lado derecho, lo que se muestra, aunque difícilmente se logra capturar por la imagen, es que en la región de Lima se nota que hay alta vulnerabilidad por parte de los sistemas, recursos hídricos y cuencas, y por parte de los sectores ya de la vida económica referidos a vivienda y saneamiento. Entonces, con todo esto es obvio, pasamos a la siguiente, por favor. Una más. Una más, por favor. Una más, una más, una más y una más y pasamos a la siguiente. 5 minutos. Genial, gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces nosotros necesitamos definir qué cosa es población vulnerable, ¿no? Y la manera como la definimos es un poquito técnica, pero vamos a tratar de explicarla de manera muy sencilla. Esas cuadrículas que ustedes ven ahí son los datos en los que son las áreas en las que se acumula la información de temperatura y precipitación. Entonces, la manera como definimos población vulnerable fue como aquellos hogares, nuestro trabajo es de nivel granular, trabaja a nivel de hogares. Los hogares que se encuentran en las cuadrículas cuyo registro de temperatura o precipitación se ubica 1.5 veces por encima o por debajo de la desviación estándar histórica para esa cuadrícula, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un montón de cuadrículas en ese mapa de Lima. La media histórica se mide sobre el rango 1950-2020. Ok, pasamos a la siguiente. Entonces, aquellos que están, en términos más coloquiales, aquellos que están más alejados de la media, hacia arriba o hacia abajo, son lo que para nosotros se define, o sea, le da un añadido a la vulnerabilidad climática y nosotros agregamos esta vulnerabilidad desde el punto de vista de la dispersión. Igual que Gabriel, yo solamente tengo una ecuación, pero voy a pasarla porque creo que podemos ir a la siguiente y con esa casi estamos cerrando. Ok, ¿cómo se lee este cuadro? Nuestra variable dependiente tiene que ver con el número de horas con acceso a agua por parte de los hogares. Las variables dependientes son todas las que aparecen justamente, tenemos ahí una entrada de variables de interés y variables de control. Las variables de interés más importantes son las que tienen que ver con el gasto per cápita en la medida 1, que recuerden esa agua es captación y almacenamiento de agua cruda. Y como ustedes pueden ver, los valores son todos positivos y los 3 asteriscos significan un alto nivel de significancia estadística, al 1% o 99%, como cualquiera desee entenderlo, ¿no es verdad? Esos números pueden ser un poco engañosos, ¿ya? Porque ahí, ¿cómo interpretamos que por cada incremento en un sol per cápita en la medida 1, que es la medida de captación, y almacenamiento se incrementa en 0.017 horas si es que medimos, ahí tenemos 3 escenarios de medición del gasto: gasto mensual, gasto trimestral y gasto semestral. Por supuesto, estas 3 entradas solamente son relevantes para las 2 primeras líneas. Abajo no estamos midiendo gastos, ¿no? Y 0.017 horas es como un minuto.
por favor, créanme, 0.45 es como 3 veces eso, casi 3 minutos, y 0.14 es como un poquito de menos de un minuto. Visto en inversión de sol per cápita, no parece mucho, pero la inversión pocas veces está por debajo de las decenas o centenas de inversión en términos de gasto per cápita, ¿no? Y la segunda medida es una medida, o sea, y estamos hablando de gasto de capital, es decir, en infraestructura dura, ¿no es verdad? Y la segunda variable tiene que ver con gasto corriente per cápita, eso es gasto de salarios, servicios, en fin, otro tipo de gastos que no están relacionados con inversión productiva. Y ahí lo que se observa es que cuando el gasto se acumula de manera trimestral y semestral, lo que tenemos es son coeficientes con valor negativo. ¿Qué significa eso? Curiosamente significa que cuanto más invirtamos en gasto corriente, el impacto va a ser todo lo contrario de lo que queremos, ¿no? Es difícil de entender esto intuitivamente porque... ¿Un minuto? Ok, vale. Porque... el gasto corriente es necesario para que funcione el gasto de inversión, pero eso es lo que dice. ¿Qué puede sugerir? Puede sugerir ineficiencia y puede sugerir que hay que mejorar ese rubro, ¿no? Y finalmente quiero concentrarme en la cuarta línea donde está la variable atargea, que es una variable de carácter dicotómica, ¿no? Es una variable DAMI. ¿Cómo se debe leer? Y eso ya no se lee, o sea, si ustedes se dan cuenta, los tres valores que aparecen en la cuarta línea están convergiendo, son convergentes en torno a 10.6 horas. Eso quiere decir que si existe atargea, o sea, si la familia recibe el agua a través de la tarjeta de Sedapal, que es quien opera Atargea, eso va a incrementar en 10.6 horas su acceso al agua respecto de las familias que no acceden. Esto no está diciendo que Atargea da 10.6 horas a secas. Esto quiere decir que Atargea te da, respecto a las familias que no acceden vía Atargea, te da 10.6 horas adicionales. Entonces, la conclusión, y con esto cierro, la verdad es que es todo un desafío, pero no hace falta que leamos ahí las conclusiones, acabamos de verlas en la diapositiva, es que son que fundamentalmente la inversión en infraestructura es altísimamente rentable y eficiente, Atargea también lo es, y el gasto corriente en saneamiento resulta un poquito más complicado de entender y parece sugerir que hay un alto nivel de ineficiencia desde la perspectiva del gasto público. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora tocan los comentarios. Yo voy a hacer los comentarios, me voy a autopresentar. Yo soy Sofía Castro, como dice acá el cartelito. Soy doctora en geografía por la Universidad París I, Panteón Sorbonne en Francia. Hice mi máster también en geografía por la misma universidad. Soy economista de formación de la PUC y actualmente soy docente también de la PUC y trabajo como coordinadora de grupos de investigación del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía. La abreviación es un nombre largo, INTE, de la PUC también. Y entre mis temas de investigación destacan los territorios y gobernanza del agua, descentralización, geopolítica local, adaptación al cambio climático y el vínculo desarrollo y pobreza. Bueno, me voy a autorregular también, así que yo misma me voy a sacar las tarjetitas. Trataré de resumir un poquito más mis comentarios. A mí me pareció un texto interesante. El título nomás me provocó muchos cuestionamientos y leyéndolo también creo que hay algunas cosas que podemos seguir discutiendo, pero es un artículo valioso en el sentido de que, al igual que las otras presentaciones, nos muestra la manera como el Estado responde a las diferentes crisis, ¿no? Crisis de salud, a la crisis ambiental, las crisis monetarias, y detrás de todo esto creo que el objeto es analizar la efectividad de las políticas públicas y es un poco el interés que tiene Jorge y su equipo en este artículo. Ya Jorge lo mencionó, pero creo que es importante señalarlo. El cambio climático es un tema bastante complejo y requiere de diversas miradas para pensar también en soluciones complejas. Y el cambio climático
ya sabemos es un tema global y que actualmente está en las agendas públicas, ¿no? Tanto así que nosotros tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde nos señala, digamos, todas estas medidas como instrumentos de política tanto para mitigar como para adaptarnos frente a los efectos que el cambio climático trae. Sin embargo, a pesar de la importancia y de lo que ya venimos observando, tanto en los cambios de temperatura, cambios en los regímenes de precipitación, entre otros, creo que el cambio climático está ocultando otros problemas más estructurales. Y esto, digamos, esta reflexión la traigo también digamos, a colación del artículo que leí tanto de Pedro Franque como de Eugenio, ¿no? Creo que aquí hay que entender y comprender las causas detrás de las causas. Y eso es un tema bien importante y sobre todo en el caso del agua, que es un recurso clave, no solo para las actividades productivas, sino también para el bienestar humano y para la propia naturaleza, ¿no? Y eso es importante y de ahí la necesidad de investigaciones interdisciplinarias como las de Jorge. Ya Jorge lo mencionó, este tema está muy vinculado con las ODS y en particular la ODS 6, ¿no? Y ellos digamos, analizan dos medidas muy particulares vinculadas a la producción de agua para consumo y quieren medir el impacto, ¿no? Y ahí yo me preguntaba, y quizás Jorge nos podría contar un poquito, ¿por qué esas dos medidas sabemos que son muchas? Pero justamente creo que el desafío aquí es mirar este recurso y todo lo que está pasando frente a los efectos del cambio climático de manera integral, ¿no? Y me parece que debería ser evaluado más que como medida, quizás como paquete de medidas, ¿no? Y justamente eso es lo que me trae, digamos, estas tres ideas que les voy a plantear. Uno tiene que ver con la brecha en el abastecimiento de agua potable, que ya lo comentó un poco Jorge. El otro tiene que ver con la gestión del agua y finalmente la gobernanza y la efectividad de las políticas públicas. En cuanto a la brecha con el abastecimiento de agua potable, ya Jorge nos comentó un poco acerca, digamos, de algunos datos, ¿no? Y yo estuve buscando última información del Ministerio de Vivienda que salió este año con relación a los datos del 2003 y nos indican datos sobre la cantidad, perdón, sobre la cobertura en el acceso del agua y la calidad de esa cobertura. En general, a nivel nacional, la cobertura de este servicio es del 6.6%. En el caso de Lima, urbana, como lo señala este diagnóstico, es de 6%. Es decir, el 94% de la población de Lima urbana, porque también tenemos Lima rural, tiene acceso al servicio. El tema es la calidad de ese servicio. Ya Jorge lo señaló, y eso está medido por la cantidad de horas que tiene la población acceso a ese agua. Y ahí todavía tenemos una brecha muy, muy grande. El 36%, la tercera parte de la población, el 25% de la población tiene menos 24 horas de agua al día. En el Callao, 41%. Y si vemos la calidad de agua medido a través de el indicador de cloro residual, que significa si se utiliza o no cloro en el agua, ahí el indicador es un poquito más fuerte. Es la tercera parte de la población de Lima no tiene, digamos, o ese indicador está por debajo del nivel adecuado de cloro. ¿Eso qué significa? Que esta tercera parte de la población de Lima está consumiendo solamente agua entubada. O sea, no sabemos de qué calidad, no sabemos efectivamente si la calidad es buena. Y eso nos lleva también a pensar, ¿no? Como una... ¿Un minuto? Bueno, y eso nos lleva a pensar, me voy a autorregular, ya me regularon por fuera. Está muy bien, gracias Janina. Y eso me lleva a pensar, digamos, en dos temas, ¿no? Que son, digamos, los dos otros que mencioné. El tema de la gestión. Y creo que ese es un elemento importante, Jorge, a tomar en cuenta en el análisis de la efectividad, ¿no? La infraestructura tiene que ser, digamos, evaluada también desde su gestión, ¿no? Y ese es un problema que, por ejemplo, vemos en Piura. La crisis hídrica de la que se habla actualmente en Piura tiene que ver con un problema de gestión más que con un problema de escasez de agua, ¿no? Eso es claro. Y finalmente, ya para cumplir mi minuto, el tema de la gobernanza. Como sabemos, el agua tiene, por los ríos no recorre solo agua, también recorre poderes, recorre territorios, recorre diversos tipos de usuarios. Entonces creo que esos tres elementos, las brechas que hay que cubrir, la gestión que hay que tomar en cuenta
Lima sobre todo tiene fuentes de agua, pero basadas en infraestructura gris, digamos, y una gobernanza que normalmente o que actualmente está desarticulada, fragmentada y muy sectorializada, creo que deberían interactuar en este modelo, en este análisis que ustedes están realizando, ¿no? Bueno, me quedo ahí con mis comentarios, podemos seguir conversando con Jorge luego. Gracias. Gracias. Vuelvo a mi rol de moderadora. Vamos a tener una rueda breve de réplicas y respuestas de parte de los expositores a partir de los comentarios que han recibido. Rápidamente, 2 minutos. Vamos a empezar con Eugenio y luego Gabriel y finalmente Jorge. Muchas gracias y gracias a la profesora Quispe por sus interesantes e inteligentes observaciones. Yo solamente quería enfatizar quizás una vez más que el tema de salud no es el tema de la enfermedad ni es el tema de servicios exclusivamente. El tema de salud es un tema de la sociedad en su conjunto y de los determinantes sociales, sobre todo si es que queremos explicar las brechas en salud, las brechas de inequidad. Entonces, cuando hablamos de la preparación de la sociedad, o el Estado, el mundo, el país, para las pandemias que inevitablemente van a volver a ocurrir como ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, con tecnología y sin tecnología. Cuando hablamos de eso, no debemos hablar únicamente de la, por supuesto, imprescindible preparación del sector salud y de la imprescindible preparación del Estado, sino que la sociedad en su conjunto tiene que entender que el abordaje de las epidemias no es solamente vía unidades de cuidados intensivos, incluso únicamente a través del puesto o centro de salud que no existen en el país o son muy pocos, sino que la preparación para epidemias y pandemias tiene que ver con el nivel de vida de las personas, con que tengan un empleo, que tengan una adecuada vivienda, que tengan un adecuado trabajo, de manera que es muchísimo más complejo que simplemente tratar de mejorar los servicios de salud. Y mucho más complejo aún que creer que la tecnología o los hospitales de última generación van a solucionar los problemas. La pandemia justamente lo demostró. La inversión que se hizo fue fundamentalmente para crear unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Y no es que no se necesitaban, pero fueron absolutamente insuficientes. Al hacer y crear unidades de cuidados intensivos, se cerró las pocas puestos y centros de salud que había en Lima Metropolitana, por ejemplo. De manera que fue una cosa completamente contraproducente. ¿Y eso por qué? Porque simplemente la concepción que se tiene de salud, repito, es una concepción muy restringida y tiene que ser abierta al tema de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por los comentarios. Puedo decir que hemos sido coautores en unos 3 o 4 papers, ¿no? Los comentarios son interesantes, me voy a centrar en uno, creo que es el principal que has hecho, que tratar los coeficientes, ¿no? Y a ver, la respuesta es bastante sencilla. Cuando uno hace un análisis de vectores autorregresivos, incluyendo el CEBAR, generalmente yo no he visto ningún paper hasta ahora, ningún paper que se ocupe de mostrar la tabla de los coeficientes. Los VAR están hechos para analizar IRFs, FBD y HDs. Y si los parámetros son cambiantes y la varianza es cambiante, peor aún. Porque tenemos, en este caso, tenemos 10.000 draws, o sea, tenemos 10.000. Cada coeficiente lo tenemos 10.000 veces, ¿ok? Porque esto es econometría bayesiana y se maneja con sampleo. Entonces, pero eso no quita que la pregunta no sea importante. Pero el paper analiza la evolución de los choques, no analiza los mecanismos de transmisión. Para analizar los mecanismos de transmisión, efectivamente, habría que analizar los coeficientes. Por ejemplo, en el VAR, la ecuación de tasa de interés implícitamente tiene una regla de Taylor. Sería interesante ver cómo se mueve el coeficiente que afecta al PBI y el coeficiente que afecta a la inflación.
¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, porque tenemos los draws o tenemos las muestras, los 10.000 datos de cada beta, digamos, de cada coeficiente. Y podríamos graficar y podríamos poner su intervalo de confianza y podríamos poner su mediana, su promedio, lo que sea. ¿Ok? ¿Podemos hacer ese análisis? Sí, pero ese análisis no está contemplado en el paper. Pero sí es un análisis interesante que se puede hacer. Y me hace acordar, y con esto terminó, que ahorita, por ejemplo, tengo un estudiante que ya estamos terminando tesis 1 y tenemos, no digo que él tiene, sino yo también lo tengo, porque soy su asesor, tenemos un problema. Él cuando se acerca a mí para trabajar conmigo, él quiere ver con esta cosa de parámetros cambiantes, ver la validez de la hipótesis que las exportaciones son capaces de liderar el crecimiento de un país. ¿Ok? Entonces, él quiere ver eso y quiere cerrar esto muy bonito con una causalidad Lagrange, donde tengamos el coeficiente de Wald de Granger para cada momento del tiempo y poder graficarlo y ver en qué momento se produjo la causalidad y no. Pero cuando hemos ido avanzando con los avances de este chico, me he encontrado con un problema. Él lo que quiere ver es el mecanismo de transmisión. Y él me está presentando IRF, SFBD, y esos son los choques de las exportaciones. No son los coeficientes de las exportaciones cómo impactan al PBI. ¿Que lo podemos hacer? Sí, pero es otro tema. Gracias, Sofía, por los comentarios. Voy a ser muy breve. Aprecio todos los comentarios y después te voy a pedir que me pases alguna de tus notas, por supuesto. Pero me voy a referir solamente a uno que tiene que ver con tratar las medidas como un paquete. Igual creo que se tienen, sí, hay que hacer el abordaje, yo diría, de todo el paquete, pero el abordaje tiene que ser siempre uno a uno, separar las medidas, ¿no? Cuando uno corre la regresión tienen que estar, por supuesto, las medidas separadas, pero la razón por la que no hicimos, no cubrimos las 5 medidas fue, como suele suceder, ya en nuestro país, conseguir datos para 2 de 5 medidas, yo creo que es un tremendo logro. Y no sabes todo el trabajo que nos costó. Por ahí estaba Pablo, ya no está, creo. Ahí está Pablo. No sabes todo el trabajo que nos costó conseguir los datos. Y en este momento ya no podemos hacer más cambios porque el artículo está en revisión, ya pasó revisión por pares, estamos respondiendo a esa revisión en una revista especializada en servicios climáticos. Pero es parte de la tarea pendiente. De hecho, no sé si alcanzó el tiempo para decir, creo que lo dije al inicio, no como conclusión. Al inicio dije que creemos que este enfoque se puede usar para barrer cada una de las 5 medidas, por lo menos, referidas a la oferta, ¿no? A la producción. La demanda probablemente requiera un tratamiento diferente, pero sí. Bueno, muchas gracias a los panelistas y a los comentaristas por sus intervenciones. Queremos agradecerles a ustedes también por su participación. Lamentablemente el tiempo nos ganó y queremos pedirles por favor que llenen una encuesta que está en su file y también que los invitamos para el día viernes para la conferencia magistral de Jaime Saavedra y para las mesas de investigación sobre seguridad ciudadana y educación y finalmente la conferencia magistral de Lord Richard Layard. Bueno, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Gracias.